Bienvenidos de nuevo a mi canal, su santuario semanal donde exploramos las profundidades del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos adictos al drama, nos vamos a sumergir de lleno en un tema que sé que les apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie, no señor. Hoy vamos a diseccionar esas producciones que nos han dejado con la mandíbula desencajada, con giros de trama que desafían la lógica, relaciones tan ardientes que parecen incendiar la pantalla y momentos que nos han hecho gritarle improperios al televisor. Vamos a explorar esos dramas pasionales donde los protagonistas se enfrentan a situaciones límite, donde el amor y el odio se entrelazan en un baile tan frenético que nos dejan sin aliento, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor turco. Y sí, como el título del vídeo lo promete, vamos a tocar el tema candente de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado un torbellino de especulaciones, emociones y portadas de revistas del corazón. Prepárense para un viaje cargado de revelaciones, confesiones inesperadas y, quién sabe, quizás hasta un poco de controversia. Pero antes de que nos hundamos de lleno en este océano de melodramas, quiero recordarles algo importantísimo: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de demostrar su apoyo a este humilde servidor, de contribuir a que este pequeño rincón de Internet siga creciendo y de asegurarse de no perderse ni una sola de mis futuras exploraciones del mundo del entretenimiento. Activen esa campanita traicionera para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Prometo solemnemente que siempre les traeré lo mejor de lo mejor, la crema innata del mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más dilación, comencemos este viaje épico. Nuestra primera parada en este apasionante recorrido es con la serie que desató pasiones y consolidó a una pareja que parecía destinada a reinar en el Olimpo de las telenovelas, **Sencalcap***, protagonizada por, adivinaron, la pareja dorada, Hande Erçel y Kerem Bürsin. A primera vista, esta serie parece encajar perfectamente en el género de comedia romántica, con todos los clichés que eso implica. Pero no se dejen engañar por las apariencias, mis queridos televidentes, esta serie esconde mucho más debajo de esa fachada de ligereza y risas. La trama, en su esencia, es un cuento de hadas moderno con un toque de complejidad. Gira en torno a la vida de Eda YLDZ, una joven florista con una ambición inquebrantable: estudiar en el extranjero y construir un futuro mejor para ella y su abuela. Su sueño, sin embargo, se ve abruptamente truncado cuando pierde su beca. Es entonces cuando entra en escena Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, un hombre de negocios implacable y, seamos honestos, un poco frío y calculador. Sus caminos se cruzan de manera explosiva cuando Serkan le ofrece a Eda una propuesta inusual: una beca completa para estudiar en el extranjero, a cambio de un pequeño favor. Un favor que consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción pragmática, se va transformando gradualmente en algo mucho más profundo, más complejo y, por supuesto, más problemático. Los sentimientos empiezan a florecer, las barreras emocionales se derrumban y la línea que separa la ficción de la realidad se vuelve peligrosamente borrosa. ¿Por qué Sencalcap es tan relevante para el tema que nos ocupa hoy, el de los dramas pasionales que nos dejan sin aliento? Bueno, la respuesta es simple: es un ejemplo perfecto de cómo la tensión sexual, la química innegable entre los protagonistas y la narrativa bien construida pueden elevar una serie a un estatus icónico. La relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, llena de altibajos vertiginosos, de momentos de ternura que derriten el corazón y de discusiones acaloradas que hacen temblar los cimientos de su relación. La dinámica de amor-odio es increíblemente fuerte, palpable en cada mirada, en cada roce accidental, en cada palabra pronunciada. Y la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, hace que la serie sea irresistiblemente adictiva. Uno no puede evitar sentirse arrastrado por su torbellino de emociones, por su juego de seducción y rechazo. Pero Sencalcap no es solo romance y risas. La serie también explora temas profundos y relevantes, como el amor verdadero, la ambición personal, la importancia de la familia, la superación personal frente a la adversidad y la lucha por alcanzar los sueños. Estos temas universales resuenan con una amplia audiencia, lo que contribuyó a su éxito masivo a nivel mundial. Un dato jugoso y que todos conocemos sobre Sencalcap es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Durante la filmación de la serie, mientras interpretaban a una pareja enamorada, los actores se enamoraron perdidamente el uno del otro y comenzaron una relación que cautivó a sus fans en todos los rincones del planeta.
Su romance se convirtió en un fenómeno mediático, con sus seguidores siguiendo cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, cada uno de sus mensajes en redes sociales. Aunque lamentablemente la relación terminó, la serie sigue siendo recordada como un símbolo de su amor y de la magia que crearon juntos. Además, Senkalkam fue un éxito internacional sin precedentes, siendo vendida a más de 80 países y convirtiéndose en una de las series turcas más populares de los últimos años. Un verdadero fenómeno global. Ahora vamos a cambiar completamente de registro. Dejemos atrás la comedia romántica y adentrémonos en un mundo mucho más oscuro, más visceral y más complejo. Vamos a hablar de la serie **Kukur**, un thriller de acción que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Esta serie se centra en la familia Koval, que controla el peligroso y laberíntico barrio de Kukur en Estambul. Un barrio donde la ley la dictan las armas y donde la lealtad se paga con sangre. La historia comienza cuando la familia Koval se enfrenta a una nueva y aterradora amenaza, un grupo de narcotraficantes despiadados y ambiciosos que quieren apoderarse del control de Kukur y convertirlo en su centro de operaciones. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y aventurero que ha estado viviendo lejos de su hogar durante años, regresa a Kukur después de una larga ausencia para proteger a su familia, a su barrio y a los valores que representan. Kukur es relevante para nuestro tema porque explora las profundidades de la lealtad familiar, el poder corruptor, la sed de venganza y las consecuencias de la violencia. Los personajes se enfrentan constantemente a decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores morales y sus principios éticos. La serie está repleta de momentos intensos y dramáticos, con giros de trama inesperados y revelaciones impactantes que mantienen al espectador al borde del asiento, preguntándose qué pasará a continuación. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie aborda temas sociales importantes y a menudo ignorados, como la pobreza extrema, la violencia urbana, la corrupción policial y la falta de oportunidades para los jóvenes. La serie también cuenta con una banda sonora impresionante, con canciones originales que se han convertido en verdaderos himnos para los fans y que reflejan el espíritu rebelde y la lucha constante de los habitantes de Kukur. Además, Kukur fue un éxito arrollador de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica y Europa, consolidándose como una de las series turcas más aclamadas y populares de los últimos tiempos. Nuestra siguiente parada nos lleva a una serie que ha generado debates acalorados y ha dividido a la audiencia, Aşk Memnu, Esta es, sin lugar a dudas, una de las series turcas más famosas, controvertidas y recordadas de todos los tiempos. Es un drama romántico que explora temas tabú como el adulterio, la obsesión enfermiza, la traición imperdonable y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, pero también profundamente infeliz y resentida por el matrimonio de su madre con un hombre adinerado. En un acto de rebeldía y desesperación, Biter decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, un hombre que representa todo lo que Biter desprecia, la seguridad, la estabilidad y la falta de pasión. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el atractivo y mujeriego sobrino de Adnan. La atracción entre Biter y Belul es instantánea, intensa e irresistible. Su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que afectan irrevocablemente a todos los que los rodean, destruyendo vidas, familias y sueños. ¿Por qué Aşk Memnu sigue siendo tan relevante para nuestro tema, incluso años después de su emisión original? La respuesta es simple, es un ejemplo perfecto de cómo una historia de amor prohibido, un romance ilícito, puede generar un drama intenso y apasionante capaz de mantener a la audiencia enganchada durante meses. La serie explora los límites del deseo, las consecuencias de las decisiones impulsivas y la fragilidad de las relaciones humanas. La química entre los protagonistas es palpable, casi tangible, y la historia está llena de momentos de tensión sexual, de miradas furtivas, de encuentros secretos y de confesiones apasionadas. Un dato importante sobre Aşk Memnu es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por el aclamado autor turco Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La serie fue un éxito arrollador de audiencia en Turquía y en varios países de Medio Oriente y Europa del Este, generando un gran impacto cultural y social. La serie también ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y México, lo que demuestra su atractivo universal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y sigan viendo mi contenido. Adiós.